En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, llevando el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro con el análisis y la opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Lo que se vislumbra de cara a este 20 de julio preocupa en las instancias políticas y sociales colombianas. Volver a las calles con la protesta ciudadana desbordada es preocupante para un sistema económico que no ha encontrado el camino a la reactivación, un empleo que está preocupando por los índices que maneja a lo largo de este 2021, ni qué decir de la capacidad adquisitiva que tienen los colombianos y la reactivación de la industria que no ha logrado un punto de equilibrio, más que sucumbir en la protesta social e interés mezquino orquestado por la izquierda colombiana. Lo que se necesita es unirse y trabajar como país la concepción de futuro, respetando las diferencias y entendiendo el entorno de una nación que debe reinventarse y reacomodarse a las nuevas circunstancias de una normalidad post-pandemia. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Llega el 20 de julio y más que un grito de independencia, lo que hay en el ambiente social es una tensión de zozobra por lo que está por venir, comandado por un pirómano. Anuncio de nuevas protestas y bloqueos programados para la próxima semana por parte de quienes apostaron por destruir el país en un afán confeso para llegar al poder, pone en jaque a una débil economía en proceso de reactivación tras el prolongado tercer pico de la pandemia, al reactivar un estallido social que propicia un incremento en las tasas de desempleo y la pobreza. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Siniestro personaje que se sueña presidente, secundado por honorables patrocinadores de delincuentes, soterradamente impone una doble agenda política y social con infinidad de fisuras y escasos puntos de unión, dietario temático y conceptual que aporrea por un lado y pide unidad por el otro, belicosidad llevada a la calle, acciones de hecho que exigen toda la firmeza de los gobernantes y la fuerza pública para garantizar las oportunidades que reclaman millones de colombianos. Espectro ideológico denota la incapacidad de quienes ahora aspiran a la primera magistratura para articular un proyecto y transformar un sistema político inepto, carente de representatividad frente a los intereses del colectivo social. Hablan de dictaduras en Colombia, pero desconocen la barbarie, exceso y descomposición de los regímenes de izquierda como el cubano, así como lo afirmó en Semana en Vivo la analista Salud Hernández. Señor Petro, ¿no dice que Colombia es una dictadura? Pues vaya a Cuba y disfrute la democracia castrista. Además, allá le van a tratar a cuerpo de rey por ser un agradecido con los sátrapas. Su comentario que difundió en Twitter sobre las marchas ciudadanas, pacíficas, improvisadas de La Habana pidiendo libertad, la verdad es que son muy decepcionantes y demuestran en dónde está usted. Por si no se ha enterado,
Allá no hay diálogo social. Allá lo único que hay es cárcel. Es un partido comunista único desde hace 60 años. Acá sí hay elecciones libres. Por eso usted ganó en Bogotá. Por eso tuvo derecho a hacer una gestión catastrófica. Acá, cuando a uno no le gusta el candidato, no le gusta el que ejerce el poder, no vuelve a votar ese movimiento, vota a otro. Y el que pierde asume la derrota. No como usted, que sale a cacarear que es que se lo han robado sabiendo que es mentira. Eso se llama democracia. Esto se llama democracia. En Cuba, eso es dictadura. Confiese, ¿qué le debe usted a la Cuba de los Castro? ¿Que lo entrenaron cuando perteneció a un grupo armado? ¿Que le dan tratamiento médico gratuito? Yo todavía tengo dudas de ese viaje suyo tan extraño a la isla. ¿Y qué? ¿Eso es lo que tiene que agradecer tanto a ellos? ¿Y por eso tienen que encubrir una dictadura brutal? ¿Y no estaba usted diciendo hace nada que la vacuna cubana era la solución a todos los males? Por eso usted no se la puso. En la manifestación de La Habana, la gente también pedía vacunas. Debe ser vacunas para los otros, no para el pueblo cubano. No solamente pedían libertad, que es lo principal, también vacuna, también medicina, también comida. Y lo de sus amigos del Partido Comunés todavía es más vergonzoso. Debería estar prohibido hacer apología de un régimen dictatorial. Tienen el atrevimiento de escribir en su Twitter: la dictadura no es allá, la dictadura es acá. Eso es apología de una dictadura. ¿Y entonces por qué se creen ellos que están en el Congreso? ¿Por qué? ¿Y en el Senado? ¿Porque está en una dictadura o porque es una democracia que les regaló las curules? Vergüenza les tenía que dar. Y le pregunto a todos ellos, a los de Comunes, a Petro, a Bolívar, ¿y por qué si Cuba es tan extraordinaria? ¿Por qué no mandaron a sus hijos a vivir y a estudiar a Cuba? Y no a Italia, y no a Estados Unidos, y no a Suiza o a Suecia. ¿Por qué no se van a Cuba? ¿Por qué no se van a vivir allá? Estupenda pregunta para quienes hablan del socialismo, pero viven del capitalismo así como lo hacen ellos. Estrategia de hacerse elegir con mentiras, hablar peste del gobierno y sus fuerzas afines, despellejar políticas públicas y prometer maravillas, será el karma de quien poco a poco se desprestigia, se desinfla, pierde adeptos y ya demostró lo nefasto que es en el ejercicio del poder y la oposición. Líder de los humanos, perfecta representación del manzanillo venenoso, no es más que un ruin y cobarde personaje que sin el menor sentido de la moral apuesta por la bajeza táctica de polarizar el país, armar las clases populares y confrontar a la policía, el ejército y la ciudadanía en general para conducir a una guerra civil que acabe por desestabilizar el orden democrático de la nación. Conciencia colectiva llama a superar las diferencias y reconocer que todos los ciudadanos hacen parte del problema político, económico y social que transita el país y la solución que está por venir. Destrozaron el país, acabaron con la reactivación y vandalizaron las ciudades y ahora sí van a radicar 10 proyectos de ley, como se escuchó en Semana con el presidente de la CUT, Francisco Maltes. En desarrollo de las conclusiones del Comité Nacional de Paro, el próximo 20 de julio radicaremos 10 proyectos de ley en el Congreso de la República. Radicaremos un proyecto sobre la renta básica para 10 millones de personas por 7 meses, un salario mínimo. Un proyecto de ley que garantice la matrícula cero para los jóvenes de las universidades públicas con cargo al presupuesto nacional. Otro proyecto de ley para que se pague el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, no de las grandes empresas, no de las megaempresas como sucedió en el pasado. A los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas se les pague el salario a través del programa de apoyo al empleo formal. También un proyecto de ley para que se derogue el decreto 1174, que es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás. Otro proyecto de ley acogiendo las recomendaciones de la CIDH, que se debe reglamentar la protesta social en Colombia, con base en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con base en los puntos pertinentes del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC y de acuerdo a los estándares internacionales, para lo cual invitamos a todos los colombianos y las colombianas a una gran movilización en Bogotá, en la Jiménez con Séptima a las 10 de la mañana, y en las capitales de departamento habrá movilizaciones en las alcaldías y gobernaciones. Ideales políticos que no supieron tramitar carecen de respaldo político
y por eso deben recurrir a las acciones de hecho, a lo cual ya convocan. El cambio no va a llegar de afuera, sino de adentro, con una participación política que trascienda lo electoral en una nación repleta de problemas e inequidades. Espiral de desacuerdos y cizañas es aprovechada maquiavélicamente por fatalistas que centran su discurso en la inviabilidad como Estado sin demostrar al mundo que el cambio es posible. Construcción Conjunta de Colombia llama a reconocer que se tienen muchos problemas sin caer en la falta total de coherencia que acompaña a la extrema izquierda, que plantea soluciones económicas poco factibles. Se preocupa por la educación, pero se mantiene en paro a la cacería de excusas para no volver a clases. Y les preocupa la salud, pero promueven el bloqueo de ambulancias, ataques al personal médico y dejan morir personas. Lucha por mejorar la inequidad con bloqueos absurdos y violencia irracional, deja sin sustento y sin trabajo a miles de personas. Ahora están avanzando en conjunto para Bogotá para presionar al gobierno y demostrar el poder desestabilizador que los acompaña, como lo afirma en Canal Capital uno de los que dice ser líder de la primera línea. Estamos preparándonos para la avanzada nacional hacia Bogotá. ¡Primera línea! Mujeres, estudiantes, universitarios, comerciantes, independientes, comunidades étnicas, afrocolombianas y diferentes sectores del territorio del departamento de Nariño, municipios de la cordillera del sur de la costa, se articula esta idea de trasladarnos y movilizarnos a la capital, a la ciudad de Bogotá. Hemos visto la necesidad urgente de movilizarnos a Bogotá para el 20 de julio para ser escuchados por el gobierno nacional. Hay la posibilidad que la representación sea entre 100 a 200 personas que se trasladen a la ciudad de Bogotá para articular el llamado del pliego nacional de emergencia, pero el llamado principal es a la desmilitarización de las ciudades, a la no victimización de los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente desde el 28 de abril y que también se respete la vida y la integridad de los ciudadanos. Ser escuchados es el objetivo, algo que difícilmente se logrará mientras funjan de víctimas cuando son los que mayor violencia traen. Un mejor país para todos los colombianos, de izquierda, de derecha, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, empresarios, empleados y desempleados, quienes marchan y no marchan, requiere del esfuerzo y la voluntad de todos los ciudadanos para construir nación. Cátedra de justicia e impunidad en la que ahora indigna a las clases menos favorecidas, que son las más perjudicadas con los altos precios en la canasta familiar que dejaron los bloqueos del paro nacional. Política de sembrar terror, desde la que quienes se hacen llamar la primera línea se niegan a reconocer sus equivocaciones. Ideas, palabras y acciones no son coherentes en los proyectos comunistas y socialistas que ahora se quieren extrapolar a Colombia. Lo que para muchos alcanzó logros importantes para los ciudadanos con el paso de los años ha decaído y evidenciado debilidades para el desarrollo de las naciones que optaron por esquemas políticos que ahora sucumben en dictaduras sin pudor. ¿Qué es lo que buscan con la congregación hacia Bogotá y cómo financian este tipo de movilizaciones que atentan contra la estabilidad? Es lo que muchos nos preguntamos, y esto es lo que respondió en Canal Capital uno de los que dice ser líder de la primera línea. Sería un buen encuentro para que las personas que hacen parte de las primeras líneas de carácter regional puedan hacer un balance, puedan hacer una reflexión del qué hacer para los próximos días en este paro nacional, si verdaderamente existe una sinergia con la mayoría de la población colombiana. Donaciones que hacen todos y cada uno. Esto es apoyo ciudadano de los estratos más vulnerables, desde los estratos ceros hasta los estratos más altos, porque ya la mayoría del pueblo está unido en aras de mejorar las condiciones de nuestra comunidad. La logística por temas financieros, económicos y logísticos va a ser de una llegada puntual para el día de la marcha y retornar según como se den las condiciones. Medidas bastante organizadas y que delinean un fin político bastante claro que dice tener respaldo, pero en la realidad
no se ve tanto. Problemas que aquejan a Colombia y que la izquierda hace ver como los más graves del mundo son los mismos de muchos países que los asumieron como absolutamente comunes y tuvieron voluntad de resolverlos. Arquitectura de futuro está atada a un cambio de mentalidad política enquistada en quienes solo piensan en el beneficio propio o de sus patrocinadores, atornillados en cargos públicos manejando la política fiscal que les da poderes inmensos. El primer paso para resolver los problemas es evidenciarlos y tener asiduidad para cambiar lo malo. Nueva propuesta de reforma tributaria que está por radicar en el legislativo la administración central, lejos de la intimidación, represión, silencio y cizaña que endilgan los protestantes al gobierno, es el músculo financiero que se requiere para dar viabilidad a una sociedad crítica con un profundo sentido y sensibilidad humana. Con el proyecto de inversión social se va a tocar la vida de 10 millones de hogares. Esta es una victoria de país, como se extrae de esta declaración del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Yo lo que creo es que lo que hoy estamos haciendo es una victoria de todos, alcaldes, gobernadores, congresistas, sector privado, gobierno, líderes estudiantiles. Y así es que se construyó esta nación. Nuestra nación no se construyó con individualidades, sino con un sueño colectivo, el deber nacer una república para que perdure en el tiempo. Que este año 2021, con este proyecto, con estas iniciativas sociales, matrícula gratis, ingreso solidario, acompañamiento al primer empleo, subsidio a la nómina, protección de los sistemas de transporte masivo en las ciudades, nos muestre como una nación que en medio de la adversidad sacó lo mejor de su casta. Y es que por encima de cualquier cosa somos colombianos, seremos colombianos y ese es el propósito que nos une. Atender a los más vulnerables y a los jóvenes demuestra que somos una nación que en medio de la adversidad sacó lo mejor de su casta. Transformación con base en un acuerdo como nación es la apología al arrebatado pensamiento del Comité del Paro, que fue hábilmente utilizado por fuerzas políticas que en esta recta final, camino a las elecciones, deben demostrar, si se le miden, a tramitar y aprobar las reformas que la gente reclama. Para salir adelante es indispensable trabajar y dejar de seguir pagando con muertos COVID y un costo alto en la canasta familiar las campañas de algunos que alimentaron el paro y los bloqueos. Colombia se cansó de los extremos. Comienza a emerger una semilla de cambio y esperanza que requiere de la unión y la labor conjunta para la edificación de un futuro próspero y diferente como nación. Anuncio de acciones para prevenir y contrarrestar cualquier alteración del orden público en el marco de la celebración del 20 de julio fue la que tuvo el ministro de Defensa, Diego Molano. Se ha definido una hoja de ruta de más de 12 acciones que se van a tomar, hoja de ruta que fija lo siguiente: toda la garantía a la manifestación pacífica, pero también nos obliga como gobierno nacional, como fuerza pública, como autoridades locales, a 3 propósitos: garantizar los derechos y la tranquilidad de todos aquellos que no marchan, que están trabajando, que quieren ir a su casa, que quieren ir a estudiar, que tienen un pequeño negocio y que quieren producir, vender, trabajar. Pero también garantizar la manifestación pacífica. Pero hemos tomado la decisión unánime de que no permitiremos ni vandalismo, ni bloqueos, ni campamentos permanentes, ni por supuesto afectación a bienes privados o públicos en ese sentido. Por lo tanto, en esa medida se garantiza el dispositivo de la Policía Nacional en los puntos más importantes, en más de 950 hombres y mujeres de policía que desarrollarán sus actividades de prevención y protección. Se garantiza el máximo despliegue de asistencia militar por parte de nuestro Ejército Nacional para proteger los activos estratégicos. Adicionalmente, es importante señalar el plan antibloqueo que se ha planteado. Es claro que nuestra Fuerza Pública, Ejército Nacional,
en compañía de la policía, garantizará la protección de aquellos puntos en donde se han presentado algunos intentos de bloqueo, de modo que se dé la libre movilidad, la libre distribución de mercancías. La fuerza pública también, en coordinación con sus áreas de inteligencia, desarrollará todas las capacidades investigativas con el fin de anticipar lo que ha sido señalado por información de inteligencia, que el ELN, Frente Urbano, busca financiar a algunos de los grupos de actividades criminales con el fin de desarrollar acciones vandálicas o de violencia. Esto no lo vamos a permitir, fue encontrado dentro de la información de inteligencia y por supuesto se avanzará en evitar que esa financiación se dé o en judicializar a los responsables de estas actividades criminales. Financiación del ELN a una protesta que de pacífica tiene poco y cada vez se desdibuja más en el imaginario colectivo. Conciencia general se hastió de ver que cualquier delincuente puede hacer lo que se le dé la gana. Impunidad total que reina entre quienes pulverizaron la reactivación de la industria y el empleo. Los mismos que ya tienen en mente este 20 de julio volver a atizar las calles con la rebeldía camuflada en el pacífico ejercicio de la protesta. Derechos, libertad e igualdad que convocan para alzar la voz en busca de una paz con justicia económica, social y ambiental, pierde todo sentido y raya el límite de lo absurdo con el proceder vandálico que acompaña a una masa protestante cegada frente al respeto por las diferencias. Giro de 180 grados que se propone al país debe demostrar que verdadera resistencia y grito de libertad se dará en las urnas. Se definió un trabajo conjunto de la policía y la fiscalía para judicializar a quienes están vinculados con la violencia en el paro, como lo aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano. Se ha definido también un trabajo conjunto entre Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para judicializar a los responsables de los últimos 2 meses por actos vandálicos de violencia o destrucción. Más de 80 capturas por hechos vandálicos, hurto, obstrucción de vía o agresión a funcionario público, y esas investigaciones y esas capturas y judicializaciones seguirán en curso en los próximos días. Se ha determinado también mantener el ofrecimiento de una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que conduzca a la individualización y captura de los responsables de actos vandálicos, obstrucción de vías, daños a la propiedad y demás hechos criminales. Se ha señalado también, como ha establecido finalmente, señalar que se ratifica el acuerdo para la financiación de 450 becas de jóvenes que deseen ingresar a la Policía Nacional como patrulleros y quienes, después de su formación, quedarán asignados a prestar servicios de policía. Se ha determinado también que en ese ejercicio un grupo importante de policías que hoy cumplen labores administrativas pasarán al servicio de vigilancia de seguridad ciudadana y con el fin de ser reemplazados esos cargos administrativos reemplazados por personas veteranas de la fuerza pública. Queremos agradecer a todos y hacerles una invitación. El 20 de julio es un día patrio. El 20 de julio debemos celebrar la democracia, debemos celebrar la libertad, debemos celebrar la justicia, debemos celebrar el respeto a la autoridad de las instituciones. Vamos a trabajar conjuntamente para que siga avanzando en esa reactivación económica que se merece esta región, que necesita avanzar en empleo, que necesita avanzar en desarrollo social, que necesita avanzar en seguridad y tranquilidad, y en eso los soldados de aire, mar y tierra, nuestros policías, estarán presentes cada día para garantizar esa tranquilidad, esa seguridad aquí en la región. El 20 de julio es para celebrar la democracia y propender por la reactivación económica de la nación. Elegir bien será el motor que ajuste los detalles en una máquina que hasta ahora ha sembrado pobreza en un país que se ahoga en la corrupción y la ambición de políticos que llegan de manera fraudulenta al poder y llenan sus bolsillos y los de otros a costa de la miseria de muchos. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo que las muertes en las protestas fueron debido al vandalismo. Por supuesto, durante estas protestas hemos tenido muertes que nos duelen,
No importa el número, lo importante es que no ha debido haber ni un solo muerto durante las protestas. Pero estos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro gobierno apoya y que protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron en esas protestas, desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a las protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí. Quiero que ustedes sepan, hemos tenido 15.000 eventos de protestas a partir del 28 de abril y solamente en 1.400 y pico ha habido intervención de la fuerza pública. Eso quiere decir el 11% o algo menos han requerido la intervención de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque la fuerza pública está obligada, por un lado, a proteger las manifestaciones pacíficas, como se ha mencionado acá, pacíficas, pero por otro lado está obligada la fuerza pública a proteger la ciudad, la seguridad de los ciudadanos, el orden público, los bienes públicos, porque aquí lo que hemos visto es un proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada, financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país. Es eso lo que hemos vivido con horror en Colombia y lamentablemente, como alguno de ustedes decía, vemos también que hay una extraña, lamentablemente, repito, coincidencia con este proceso electoral que se avecina. Nosotros creemos en una paz verdadera que se construye desde las instituciones, desde la democracia, desde la división de poderes, desde la inversión económica para generar empleos, pero desafortunadamente hay gente que pretende llegar al poder destruyendo el sistema vigente que tenemos en Colombia. Es claro que hay quienes quieren llegar al poder destruyendo el sistema democrático que se tiene en Colombia. Peligroso es que la juventud en el país empieza a huir de una nación sin oportunidades laborales y educativas, estado que no admite al que opina distinto y en el que cada día es más radical el discurso, mensaje desde el que se crean estereotipos para atacar a quien cree en caminos distintos a reducir los problemas a un país proteccionista que brinda educación gratuita, ingreso solidario y expropia el capital privado para saciar los deseos socialistas de la izquierda colombiana. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. La carencia de recursos, por difícil que sea el momento, con esfuerzo se puede superar, pero la ausencia de ganas y energía condenan irremediablemente cualquier instancia al fracaso. Cada día trae sus retos y los colombianos saben trabajar duro para salir adelante. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado El Florero de Llorente. Sus comentarios los esperamos como siempre en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Optimismo es el que se requiere para que Colombia no caiga, como otros países de la región latinoamericana, en manos de líderes con proyectos políticos en los que se enmascaran como salvadores y protectores de los más pobres, pero llegan al poder para fortalecer sus intereses particulares y clientelistas. La que se avecina es una campaña llena de emociones, máscaras para ocultar un pasado político y pocos campos para razonar, entorno de alta tendencia a la trampa y la criminalidad, red de adeptos convencidos de que la culpa de todo es del gobierno sin asumir la cuota de responsabilidad que a cada uno le asiste. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en donde llevaremos el podcast a sus sentidos, acá, en su dispositivo de pantalla, en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de análisis y opinión en donde los temas coyunturales de Colombia y el mundo
tienen al periodismo al servicio de la verdad con este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.